Y hablamos en distintas oportunidades, ¿no? Con lo que es esta reforma del Poder Judicial tan profunda, ¿eh? Por eso decimos siempre que es sensible. Y hubo un término que me interesó en los últimos días, escuché un término que lo venimos sosteniendo justamente con nuestro pensamiento, que va más allá, ¿no? De una reforma porque apunta a un cambio cultural. O sea que ahí hay una relación, lo que venimos diciendo, después de analizar, ¿no? Con distintos actores sociales, voces a favor y voces en contra, pero esto del cambio cultural. Doctor Ángel Bruno, gracias por haber venido. Al contrario, gracias a usted. Bueno, el término suyo, que dice que apunta a un cambio cultural, ¿por qué? Así es, porque como usted bien dijo, el tema de la justicia va más allá de lo jurídico e incluso de lo político. Tiene que ver con una manera de ser de la justicia, con una manera de entenderla, con una manera de practicarla, con una manera de ejercerla. Y se necesita un cambio cultural porque la justicia que tiene la República Argentina, similar a la de muchos otros países, es la de considerar, se ha venido considerando, que los jueces de todas las instancias y de todo el país son como una especie de abstracción del resto de la ciudadanía, que se mueven por sus propias lógicas, que tienen en teoría que cumplir estrictamente lo que dice la ley, que están como apartados del pueblo o de la gente, y que entonces es realmente muy fatigoso, muy kafkiano entrar en los litigios, y bueno, todo eso necesita un cambio. Este cambio que apunta a una justicia más ágil, a una justicia más cerca de la gente, que pueda la persona tener un mayor acceso, un mayor conocimiento, no solo de la ley, sino también de los procedimientos, que pueda tener una mayor cercanía con los tribunales, incluso física. Todo esto implica cambios muy profundos que no solo se tienen que dibujar en la ley, sino que tienen que establecerse en esta concepción de justicia. Los jueces de la República Argentina, acostumbrados al viejo esquema, han formado lo que vulgarmente se llama la corporación judicial, es decir, como un reducto propio interno, cerrado, encriptado, inclusive con sentencias con términos difíciles de comprender. Hay que recurrir siempre a un tercero, hay que recurrir siempre a alguien que explique, difícil de acceder, y todo esto, la justicia de hoy lo considera como un ente inexpugnable, y bueno, acá es lo que se está produciendo un cambio. Se está produciendo un cambio que tiene que ser interpretado por la gente, interpretado por los jueces, y establecer un nuevo paradigma de lo que es la justicia. Establecer una nueva forma de hacer justicia, una nueva forma de sentirse juez, una nueva forma de comunicarse con la gente, una nueva forma de bajar la ley al caso concreto. Y esto implica un cambio cultural. Y esto implica que haya que remover costumbres, que haya que remover pautas, que haya que remover statu quos, que haya que remover cuestiones que se consideran naturales y establecidas para siempre, que es lo que conforma la cultura. La cultura no es el arte o los buenos modos. Por supuesto. La cultura implica un modo de ser, un modo de sentirse, un modo de actuar. De pertenecer también, ¿no? Exactamente, un modo de pertenecer. Y esto es lo que hay que cambiar en la justicia. Un modo de ser la justicia, un modo de sentirse los jueces, un modo de pertenecer al sistema. Todo esto exige un cambio, exige una democracia. Por eso el Poder Ejecutivo habla de democratización de la justicia. No quiero entrar en este minuto en si estos proyectos que ha remitido el Congreso democratizan o no democratizan, pero el término democratización de la justicia, que no es propio del Ejecutivo, sino que desde los colegios de abogados venimos desde hace mucho tiempo pidiéndolo, ¿qué significa? Significa una mayor horizontalidad, significa una mayor apertura, significa una mayor comunicación, significa una mayor cercanía, ¿no? Democratización, es eso, una mayor participación general, que no sea exclusivo de algunos pocos que se sienten allá arriba y como tocados por la varita mágica van a decir esto sí, esto no, esto es justo, esto no es justo. Bueno, todo eso tiene que ir amoldándose. Por eso yo hablo de un cambio cultural, que me parece que es la base de todo esto que se está dando.
que es la base de un cambio jurídico y de un cambio político, ¿no? La política va detrás de la cultura, siempre. Las pautas culturales son las que a la larga marcan un camino político. Por eso cuando el camino político se hace a trasmano de la cultura de un país, muchas veces provienen las dictaduras, muchas veces vienen los cortes abruptos del sistema democrático y genera una tensión muy, muy fuerte, que si pasa muchísimos años, puede ser que esa política influya sobre la cultura y genere una nueva cultura ciudadana. Por ejemplo, el caso de Cuba. Y en otros casos, ese push político que quiere modificar la cultura no puede y entonces termina expulsado y se vuelve a la política según los usos, tradiciones y culturas anteriores, ¿no? Bueno, en este caso hablamos de la cultura en el Poder Judicial, la cultura en el sistema de justicia, la cultura en la manera de impartir justicia y de moverse y de exteriorizarse quien imparte justicia, que es el juez. Seguramente. Antes de ir a otra pregunta que no tiene nada que ver con esto, digo, por esta apertura cultural, vamos a llamarle, ¿no hay riesgo, doctor, que un sector invada a otro? Esto que comúnmente llamamos invasión de territorio, ¿no está ese riesgo? Yo creo que no, porque este cambio cultural no implica un avance de uno de los dos poderes sobre este otro. No quiere decir que el cambio cultural significa que el Poder Ejecutivo te tiene que meter en el Poder Judicial o el Legislativo o viceversa. No, es una nueva forma de entender qué es el sistema judicial. De entender, ahí está. De entender qué es el sistema judicial. Este que tenemos actualmente es un sistema que ya no da más, está muy encriptado, muy encerrado, muy corporativo, ¿no? Donde los jueces están ajenos a la gente y no facilitan el acceso a la justicia a la gente. Y las resoluciones son áridas, duras, y los procesos son tortuosos y largos. Entonces, esto es lo que hay que cambiar, esta forma de entender la justicia. Todavía tenemos papel escrito, los expedientes se cosen con hilo y aguja. Es una manera, todo esto porque esto es la cultura judicial, porque es lo que viene de hace tiempo, de la prehistoria. Esta es la manera de hacer hoy en día un juicio. Esta es la manera, la costumbre, la manera de entenderse, la manera de pensar, la manera de trabajar. Y eso que está arraigado hay que cambiarlo. Al principio a lo mejor el juez que está acostumbrado a actuar así va a decir, bueno, pero me cambian todo. Es como quien en la computadora está acostumbrado a un programa y se lo actualizan y el nuevo programa le exige un cambio grande porque está acostumbrado al anterior, pero el anterior ya no sirve. Entonces tiene que hacer el esfuerzo de acostumbrarse a lo nuevo. Y también en la justicia hace falta ir a lo nuevo, ir a nuevos procedimientos, ir a nuevas maneras de interpretar la ley, a nuevas maneras de escribir las sentencias y las resoluciones. Y el juez tiene que entender también a que no es un intocable, una persona abstraída de la gente, sino que tiene que tener una comunicación mucho más fluida, mucho más directa, conocer a las personas, trabar relación, permitir el diálogo. No es la justicia ciega de la figura histórica, sino que la justicia tiene que llegar a la sociedad. Esto no tiene nada que ver con que el Ejecutivo le invada, ni que le invada el Poder Legislativo. Tiene que haber una nueva manera de entenderse el Poder Judicial. Y por eso en este movimiento de justicia legítima estamos trabajando por esto. Fíjese que yo soy abogado y he tenido una larga actuación en los colegios de abogados, en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Y siempre hemos procurado entablar relación con los jueces para mejorar el sistema, para resolver algunas situaciones que por ahí eran encontradas o que nosotros de un lado del mostrador, los jueces del otro lado del mostrador. Y nos ha sido muy difícil, porque los jueces están recluidos, encerrados, los abogados muchas veces golpeamos las paredes, no somos escuchados. Entonces, esta vez hemos encontrado muchos jueces, muchos fiscales, muchos defensores que están en la misma sintonía y por eso muchos abogados hemos podido empezar a hablar con ellos y esto ha generado este gran movimiento que se llama Justicia Legítima, que es el que está impulsando una serie de reformas, el que está impulsando una serie de cambios que no serán rápidos, que no significará una simple ley, sino precisamente un acostumbramiento nuevo, un pensar distinto, a través del diálogo, una nueva forma de entender a la justicia y al Poder Judicial. Y en eso estamos.
Doctor, un tema que es importante también porque hace al fondo de la cosa y que quedó medio en stand-by, ¿no? Dirían en el término aeronáutico, que era la reforma del Código Civil y Comercial, muy avanzado y vigente. Sí. ¿Volverán, o sea, esto bueno, a esta inquietud que era modificar estos códigos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay una decisión, por lo pronto, del Poder Ejecutivo que ha mandado el proyecto al Congreso. Ha habido en el Congreso un tratamiento muy largo, con audiencias públicas que se han hecho no solo en Buenos Aires, sino en varios lugares del país. Ha habido muchísima gente que ha participado, algunos han puesto severas objeciones a muchos artículos de este proyecto. Algunas de esas objeciones han sido tomadas en cuenta, otras no. En principio se creía que antes de fin de año iba a estar con un dictamen, por lo menos de la Comisión Bicameral, de diputados y senadores, que tiene a su cargo todo este proceso de debate. Sin embargo, se paralizó, como usted bien expresó. Yo creo que ahora, con estos 6 proyectos que el Ejecutivo ha mandado al Poder Legislativo, esto ha quedado en un segundo plano porque esto otro fue presentado de manera mucho más urgente y se ha tomado la decisión de sacarlo con total rapidez, lo cual ha obviamente postergado el tratamiento del otro, pero me da la sensación que una vez que todo esto de estos días termine, vamos a volver o va a volver el Congreso a trabajar sobre el proyecto, porque es muy importante. Es muy importante, hace muchos años que se viene trabajando por la unificación del Código Civil y Comercial y por la actualización del derecho civil. Yo mismo recuerdo que cuando era diputado en el año 1987 tuve que tratar y votar una unificación del Código Civil y Comercial, que después no prosperó. Y hace unos 10 años atrás hubo también otro proyecto hecho por una comisión especial que tampoco prosperó. Esta vez, en cambio, una comisión más pequeña que presidió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Lorenzetti, logró consensuar en buena parte una serie de modificaciones. La mayoría de ellas, le digo, son positivas. La mayoría de ellas apuntan a una modernización del código y a incorporar en un código sistematizado, coherente, una enorme cantidad de legislación dispersa que se ha ido votando en los últimos años, de manera que todo eso a mí me parece positivo y supongo que se va a volver a retomar una vez que terminemos de trabajar esto, o el Congreso termine de trabajar estos 6 proyectos que se han mandado ahora. Seguro. Bueno, esperemos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Ojalá que todo progrese, no solo del código, sino el cambio del paradigma judicial, que sería un gran avance para el país, para la justicia en general y para nuestra profesión también. Gracias, doctor Ángel Bruno. Gracias a usted. Pausa.